Hermanos, miremos la primera carta del apóstol Pablo a los tesalonicenses. Vamos hoy a continuar con el versículo 4 y 5 de esta epístola escrita por el apóstol Pablo a la iglesia de Tesalónica. Leamos el verso 4 y 5. Porque conocemos, hermanos amados de Dios, vuestra elección, pues nuestro evangelio no llegó a vosotros en palabras solamente, sino también en poder, en el Espíritu Santo y en plena certidumbre, como bien sabéis cuáles fuimos entre vosotros por amor de vosotros. Oremos en esta preciosa noche. Padre Celestial, te damos muchas gracias por permitirnos exponernos a tu palabra en esta hora. La exposición de tu palabra, Señor, nos trae vida espiritual, edificación, exhortación y consolación. Ayúdanos, Señor, con toda reverencia y con toda mansedumbre recibir la palabra y que ella sea implantada en nuestros corazones. Lo pedimos en el nombre de Jesucristo. Amén. Siéntese, por favor, tenga la amabilidad. Continuamos con la segunda parte de la oración de gratitud de Pablo por la obra que Dios ha hecho en favor de los tesalonicenses. Vamos a meditar bajo el título Conocemos vuestra elección. Pablo ya ha mencionado en su oración, que comienza en el versículo 2, diciendo: damos siempre gracias a Dios por todos vosotros, haciendo memoria de vosotros en nuestras oraciones. Ahí comienza una oración. Y Pablo ya ha mencionado su gratitud a Dios en esa oración en razón a la fe, el amor y la esperanza que hoy tienen o que tienen los tesalonicenses al momento de escribirles la carta, pero que también hoy nosotros, por la gracia de Dios, tenemos en Cristo. Y esa fe y ese amor y esa esperanza que tenían en su momento los tesalonicenses de parte de Dios, como los regalos de gracia que ellos habían recibido. Pero ahora, en este segundo parte de la oración, llegamos al pináculo de la oración, al punto más alto de la oración, agradeciendo lo que podríamos decir que es lo que engloba, reúne, resume o produce los resultados anteriores a lo que estamos hablando. Es decir, Pablo ahora va a orar y va a dar gracias a Dios por la elección con que ellos han sido elegidos por Dios. Y con toda seguridad, todo lo que ellos han producido, la fe, el amor y la esperanza, es el fruto, el resultado, la consecuencia de la elección que ellos han recibido de parte de Dios. Definamos primero esa palabra elección que aparece allí en el versículo 4. Porque conocemos, hermanos amados de Dios, vuestra elección. ¿De qué está hablando Pablo allí? ¿Qué significa la palabra elección? Bueno, mirando un poco el diccionario, la palabra elección significa la acción o decreto por el cual Dios predestina a algunos para la salvación. Esa es la respuesta de esa palabra elección. Y cuando miramos a algunos teólogos dando una definición acerca de la elección soberana de Dios, entonces Agustín habla acerca de la elección y dice: había quedado él convencido a través de su propia experiencia personal
que su justificación no se debía a su propia iniciativa, sino más bien a la gracia de Dios obrando en él. Estaba convencido de que las consecuencias del pecado son tan abrumadoras, son tan grandes, que los pecadores no pueden por sí mismos hacer nada que no sea pecar. Es decir, el hombre no es pecador porque peca, sino que peca porque es pecador por naturaleza. Y sigue diciendo, sí tienen libertad, pero todas sus opciones son pecaminosas. Se requiere una intervención divina para capacitar al pecador a aceptar la oferta de salvación y de vida eterna. Sin la gracia de Dios, la humanidad no es más que una masa de condenación. Si por nosotros fuese en nuestro estado pecaminoso, solamente podríamos rechazar la gracia de Dios. Pero la gracia de Dios es irresistible y obra en el pecador para producir la conversión. San Agustín agrega, antes que creamos, la gracia de Dios opera en nosotros para que podamos creer, y después coopera con nosotros para que podamos producir frutos dignos para Dios. Si la gracia es irresistible y no todos creen, ello se debe a que Dios les concede gracia a unos. Esto lo hace Dios según su decreto, su consejo, sin razón particular alguna que tenga que ver con las acciones del pecador, con las obras que el pecador haga. La doctrina entonces de la elección enseña que Dios escogió esas personas en Cristo antes de la fundación del mundo. Dice Efesios capítulo 1, el versículo 4, hablando del apóstol Pablo, dice: según nos escogió en él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de él. Pero la elección no enseña que Dios escoge a alguien para condenación. El hecho de que hay personas que finalmente se pierden no se debe a Dios, sino que se debe a su propio pecado y se debe a su incredulidad. Jesús dijo: si no creéis que yo soy, en vuestros pecados moriréis. Ahora, con toda seguridad y sin ánimo a equivocarnos, hermanos, podemos decir que los tesalonicenses produjeron el fruto que produjeron, es decir, la fe, el amor y la esperanza, como consecuencia o como resultado de la elección soberana. Y esto nos confirma entonces que en quienes Dios ha comenzado la buena obra, Él la perfeccionará hasta el día de Jesucristo, y la perfeccionará día tras día hasta alcanzar el propósito más excelente, que es el hacernos semejantes a Cristo. Entonces, los tesalonicenses están produciendo el fruto: fe, amor y esperanza. No porque ese fruto salga de ellos, no porque sea la iniciativa de ellos, sino porque ellos han sido, como dice el versículo 4, porque conocemos, hermanos amados de Dios, vuestra elección. Ellos no han producido la fe, el amor y la esperanza para ser elegidos, más bien por ser elegidos hoy producen la fe, la esperanza y el amor como resultado de esa elección soberana. Pablo entonces nos va a hablar en estos versículos de 4 cosas importantes que vamos a destacar en esta preciosa noche. Lo primero, en el versículo 4, vamos a llamarlo el conocimiento de la elección basada en las evidencias. Número 1. Segundo, vamos a hablar en el versículo
4 también, el don divino que nos elige. Número 3, vuestra elección. Y número 4, el mensaje y el poder que hicieron posible el llamado para la elección. Así de que vamos a mirar en el versículo 4 y vamos a comenzar resaltando el conocimiento de la elección basado en unas evidencias. Versículo 4, vaya allí al versículo 4. Porque conocemos, hermanos amados de Dios, vuestra elección. ¿Cómo era el conocimiento que Pablo tenía de los tesalonicenses? El apóstol aquí estaba hablando con certeza, con seguridad. El apóstol estaba seguro que estos santos de la iglesia de Tesalónica eran escogidos, elegidos de Dios, ya desde antes de la fundación del mundo. Se los está diciendo aquí, porque conocemos, hermanos amados de Dios, vuestra elección. Surge una pregunta: ¿cómo sabía Pablo? ¿Cómo conocía Pablo que esos creyentes de Tesalónica eran escogidos o elegidos de Dios? ¿Acaso Pablo tenía un don sobrenatural o una sapiencia que le permitía conocer a cada creyente en lo profundo de su corazón, o conocía o tenía conocimiento de ese don de Dios hacia cada persona respecto a la salvación? ¿Tenía alguna fuente sobrenatural de conocimiento el apóstol Pablo? ¿Cómo lo sabía para determinar con tanta certeza? Porque conocemos, hermanos amados de Dios, vuestra elección. No era que Pablo tuviera un conocimiento superior, sino que estaba hablando con base en las evidencias que él había visto en la vida de los tesalonicenses. Sabía que estaban entre los escogidos por la manera en que habían recibido el evangelio y cómo se habían convertido esos creyentes de Tesalónica. Si usted lee el versículo 13 del capítulo 2, mírelo por favor. El texto dice: por lo cual también nosotros, sin cesar, damos gracias a Dios de que cuando recibisteis la palabra de Dios que oísteis de nosotros, la recibisteis no como palabra de hombres, sino según es en verdad la palabra de Dios, la cual actúa en vosotros los creyentes. Pablo está hablando con seguridad porque él vio la forma en la que ellos recibieron la palabra de Dios. Él vio la actitud de ellos, él vio el comportamiento de ellos, él vio el interés de ellos, él vio cómo ellos recibieron esa palabra con gozo, con mansedumbre, y esa fue una evidencia para saber que ellos habían sido escogidos o elegidos. Había visto cómo ese corazón había recibido esa semilla que él como sembrador había lanzado y había comenzado a producir el fruto en esos creyentes. Pablo, predicando en el Areópago, dice que después de haber expuesto un tremendo mensaje, algunos dijeron: otro día te oiremos, palabrero, y se fueron y simplemente le dieron la espalda y salieron. Pero otros, dice la escritura, que una mujer llamada Dámaris y un hombre que era el areopagita que mantenía allí en el Areópago, dice que él y otros le siguieron y se convirtieron en discípulos. Mientras unos dan la espalda, otros se burlan, otros quizás invadidos por la incredulidad simplemente dicen: otro día oiremos ese mensaje. Como quizás en otra oportunidad el Señor, después de haberles presentado como el pan que descendió del cielo, otros dijeron: dura es esta palabra, ¿quién la podrá seguir? Y se fueron cada uno yéndose de la presencia de Jesús. Cuando el Señor le dijo a sus discípulos: si ustedes quieren irse,
tranquilo, váyanse también ustedes. Pero Pedro, al entender, al ser llamado por Dios y escogido por Dios, él dijo: pero ¿a quién iremos? Solo tú tienes palabras de vida eterna. Entonces Pablo está diciendo aquí: hermanos, ustedes son escogidos y elegidos por Dios porque ustedes recibieron la palabra de Dios no como palabra de hombre, sino como la palabra de Dios, la palabra de verdad, el evangelio, la actitud, la forma en que ellos habían que recibido la palabra. Pero además de eso, Pablo no solamente vio la actitud, sino que vio la transformación, vio el cambio que se había producido en ellos. Lea conmigo el verso 9 del capítulo 1 de la misma carta. Dice: porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibisteis y cómo os convertisteis de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero. No solamente había unas evidencias de cómo habían recibido la palabra, sino que esa gente se convirtió de verdad. Dejaron los ídolos, quitaron las imágenes y dejaron todos esos rudimentos y toda esa religiosidad, no sé, representado en ídolos, imágenes, rezos, tantas cosas que ellos practicaban de su antigua cultura. Y aquí estamos viendo una evidencia, y es que se convirtieron de los ídolos a Dios, y no solamente se convirtieron, lea conmigo, para servir al Dios vivo y verdadero. Ahora le están sirviendo ¿a quién? A Dios. Entonces, por esa razón, Pablo está diciendo con seguridad: porque conocemos, hermanos amados de Dios, vuestra elección. Hay un efecto y hay una causa, hay una consecuencia de haber conocido a Cristo, una consecuencia visible, una actitud, una conversión, pero también un servicio que se está viendo en esa persona. Continuamente llegan personas a este lugar y uno desde el púlpito está mirando la actitud de esa persona al recibir la palabra. Quizás algunos llegan por costumbre, otros llegan por necesidad, pero otros llegan sedientos de la palabra porque saben que es el alimento espiritual que los fortalece. Llegan ávidos de comer la palabra, de beber la palabra, y se sienten regocijados. Personas que continuamente se están acercando de pronto a hacer una pregunta, una inquietud: o pastor, ¿usted qué me aconseja? ¿Qué libro leo? ¿Qué capítulo leo? Escuché este mensaje y están inquietos, y uno dice: ahí hay una persona en la que Dios está obrando. Pero Pablo continúa aquí con la carta y tiene una evidencia clara, porque las personas producen el fruto y dan evidencias en razón a que han sido plantados por Dios. Pablo dijo: yo estoy seguro de que ustedes han sido elegidos porque ustedes han sido plantados por Dios. Y la prueba de que ustedes han sido plantados por Dios es que ustedes están produciendo el fruto. Mateo 15:12 dice: entonces, acercándose sus discípulos, le dijeron: ¿sabes que los fariseos se ofendieron cuando oyeron esta palabra? Hay gente que se ofende por la palabra. Pero el verso 13 dice: pero respondiendo él dijo: toda planta que no plantó mi Padre Celestial será desarraigada. Toda planta que no plantó mi Padre será arrancada, será desarraigada. Uno puede identificar a los que son de Dios, a los que han sido escogidos, elegidos, llamados por Dios, cuando producen el fruto. Uno puede identificar a aquellos al cual el Padre los ha plantado en el plantío de Dios, porque producen el fruto. Jesús, hablando en San Juan 15,
mostró más claramente este concepto. Verso 1, 2 y 8 de San Juan 15. Jesús dijo: yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Otra vez aquí. ¿Quién es el que planta al hombre? En Cristo. ¿Quién es el que lo coloca? En Cristo. El Padre. Jesús dijo: si el Padre no lo trae, no pueden venir a mí. El Padre que los trae y los coloca en Cristo es el que pone el propósito. Y dice: yo soy la vid verdadera, mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí, dijo Jesús, no lleva fruto, lo quitará. ¿Quién lo quitará? El Padre. Y todo aquel que lleva fruto, lo limpiará. ¿Quién? El Padre, que es el labrador, para que lleve más fruto. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Si usted ha sido plantado por el Padre, usted produce el fruto. Y dará las evidencias, y se convertirá, y dejará los ídolos, y se convertirá al Dios vivo, y le servirá a Dios. Y usted verá a ese creyente creciendo y madurando en la fe. De eso está hablando aquí el apóstol. Pero allí mismo en el versículo 4, ahora miremos cuál es el don divino que permite esa elección. Dice el verso 4: porque conocemos, hermanos amados de Dios, vuestra elección. Subraye: hermanos amados de Dios. ¿Qué es lo que el don de Dios que opera esa elección? La carta a los Efesios enmarca de forma clara dos elementos que mueven a Dios para llevar a cabo la salvación, la elección de esos salvados. La primera, en el versículo 6 y 12, lo que mueve a Dios a la elección soberana es su gloria. Pero leamos desde el verso 4: según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Ahora dice el verso 6: para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. ¿Por qué hace el Padre todo lo que hace? Para alabanza de la gloria de su gracia. Y el versículo 12 dice: a fin de que seamos para alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente esperamos en Cristo. ¿Qué es lo que mueve al Padre a elegir a esos creyentes? La gloria de Él. Los elijo para alabanza de la gloria de su gracia, a fin de que seamos para alabanza de su gloria. No es para la gloria del hombre, es para la gloria de Dios. Y lo segundo que mueve a Dios para elegir y salvar a esos escogidos es su amor. Lea el versículo 4 y el versículo 6 de Efesios capítulo 1. Según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Verso 5: en amor, subraye, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos ¿en quién? En el amado, en Cristo, que es el amado. Entonces, los dos elementos que mueven al Padre para la elección soberana es la gloria de Él y el amor que Él tiene hacia esos escogidos y también hacia Cristo, que es el amado. Hay un texto en Tito capítulo 3, el versículo 4, que nos muestra ese amor que salva. Tito 3:4. Dice el verso 4: pero cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador y su amor para con los hombres, ¿qué pasó? ¿Qué dice el verso 5?
nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiésemos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Entonces somos salvos, ¿por qué? Por el amor, amor infinito. Eso es lo que dice el apóstol aquí hablando a Tito. En el versículo 4, volvamos allá, primera de Tesalonicenses. Entonces está la tercera parte de este texto, la elección. Volvamos a leer verso 4. Porque conocemos, ya sabemos por qué Pablo conocía que habían sido elegidos, ¿verdad? Hermanos amados de Dios, ya sabía qué fue lo que movió a Dios el Padre para elegirlos, la gloria de Él y su amor. Y ahora dice la última parte, vuestra elección. La iglesia de Cristo se define como la congregación de los elegidos. Cuando la Biblia habla de la iglesia, habla de la iglesia como los elegidos de Dios. Hay varios textos que yo quiero que usted mire, porque esta doctrina es para muchos bochornosa, incómoda. Ellos no aceptan que Dios elija. O sea, el ser humano elige todo. Elige la esposa, elige qué restaurante va a ir a comer, elige qué ropa se coloca, eligen y escogen todos. Pero cuando Dios va a elegir, Él dice no puede elegir. Y creemos en la soberanía de Dios. Y usted le pregunta a una persona de esas que si cree en la soberanía de Dios, y le dice que sí. Pero cuando usted le dice que Dios en su soberanía elige, dice no. Pero hermanos, cuando la Biblia habla de la iglesia, habla de los elegidos. Váyase a Romanos capítulo 8, el versículo 33. Dice la escritura: ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. Y si usted lee los versículos anteriores, desde el versículo 28, pues esa es la cadena irrompible acerca de la elección. Dice: porque a los que antes conoció, verso 29, a estos también predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó, a los que llamó, a estos también justificó, a los que justificó, a estos también glorificó. Y ahora el verso 33 dice: ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. Cuando la Biblia habla de la iglesia, habla de los escogidos de Dios, de los elegidos de Dios. Lea conmigo Colosenses 3:12. Y allí el apóstol, escribiendo por inspiración del Espíritu Santo, vuelve y menciona ese tema, ese concepto, esa palabra. Versículo 12 del capítulo 3 de Colosenses: vestíos pues como ¿qué? Como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándoos unos a otros. Que se vistan como ¿qué? Como escogidos de Dios. Segunda de Timoteo capítulo 2, yo voy a leer el versículo 10, cuando Pablo escribe a Timoteo en su segunda carta, el capítulo 2, el versículo 10 dice: por tanto, todo lo soporto por amor de los escogidos, para que ellos también obtengan la salvación que es en Cristo Jesús con gloria eterna. Todo lo soporto por causa de ¿quién? De los escogidos. Y Tito capítulo 1, el versículo 1, Pablo dice: Pablo, siervo de Dios y apóstol de Jesucristo, conforme a la fe de los escogidos de Dios y el conocimiento de la verdad, que es según la piedad, según los escogidos de Dios. Ahí está. Cuando Dios habla de la iglesia, habla de los escogidos, de los elegidos. En la salvación humana, la voluntad que toma la iniciativa no es la voluntad del hombre. En el hombre no hay buena voluntad,
En el hombre no hay voluntad para escoger a Dios, no la hay. La voluntad fue permeada por el pecado. Y el hombre no tiene voluntad para escoger a Dios, no lo busca. Lea Romanos 3:10 en adelante. Dice, no buscan a Dios. No hay uno, no hay ni siquiera uno que busque a Dios. Entonces, en la salvación humana, la voluntad que toma la iniciativa no es la voluntad del hombre, es la voluntad de Dios. Dios es el que busca al hombre. Juan, hablando en su primera en el Evangelio, note usted que no es la voluntad humana la que busca o la que actúa para la búsqueda de Dios, es Dios el que actúa. Versículo 12 de Juan capítulo 1. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio la potestad de ser llamados hijos de Dios, los cuales no son engendrados de carne, ni de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de ¿quién? De Dios. El nuevo nacimiento no es el resultado de la voluntad humana. El nuevo nacimiento es el resultado de la voluntad de ¿quién? De Dios. Dios en su voluntad es el que nos ha hecho ¿qué? Renacer por la palabra de verdad. Eso es lo que dice Santiago. Váyase a Santiago 1:18. ¿Cuál es la voluntad que actúa en la elección? ¿La del hombre o la de Dios? Verso 18. Él, hablando de Dios, de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad, para que seamos primicias de sus criaturas. Esa es la voluntad soberana de Dios. Un par de textos más. Primera de Corintios 1:30. Dice el versículo 30: mas por él, hablando de quién, del Padre, mas por él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención, para que, como está escrito, el que se gloríe, gloríese en él, Señor. Mas por él estáis vosotros en quién, en Cristo. No es por usted, es por él que usted está en quién, en Cristo. Y un último texto, segunda de Tesalonicenses 2:13. Dice el verso 13: pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos amados por el Señor, de que Dios os haya escogido desde el principio para salvación, mediante ¿qué cosa? La santificación por el Espíritu y la fe en la verdad. Debemos dar siempre ¿qué? Gracias a Dios. ¿Por qué? ¿Por qué daba gracias Pablo? De que Dios os haya escogido desde el principio para salvación. Ahí está. Más claro no se puede. Termino diciendo que el mensaje y el poder que hicieron posible el llamado para la elección lo encontramos en el versículo 5 de Primera de Tesalonicenses. Vuelva allí al texto en estudio. Verso 5. Pablo, después de mostrar el conocimiento que tenía acerca de las evidencias de que ellos eran elegidos, después de mostrar el don de amor que había hecho posible la elección, y después de mostrar la elección soberana de Dios en ellos, ahora va a mostrar en el verso 5 cuál fue el mensaje y el poder que hicieron posible el llamado para la elección de esos creyentes. Lea el verso 5. Pues nuestro evangelio no llegó a vosotros en palabra solamente, sino también en poder, en el Espíritu Santo y en plena certidumbre, como bien sabéis cuáles fuimos entre vosotros por amor de vosotros. ¿Cuál fue el mensaje que hizo el llamado para que esos de Tesalónica fueran elegidos o escogidos? ¿Qué tuvieron que oír ellos?
¿Qué tuvo que pasar en ellos para poder ser elegidos? Tuvieron que oír el Evangelio. Verso 5. Pues nuestro Evangelio, hermano, el Evangelio es el poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. En el Evangelio se revela la justicia de Dios. El Evangelio es lo que saca la vida y la inmortalidad por el Evangelio, dice Pablo cuando habla a Timoteo. ¿Qué es el Evangelio? El Evangelio no es una religión, el Evangelio no es una filosofía, el Evangelio no es un dogma. El Evangelio es Cristo mismo y su obra, como dice Primera de Corintios capítulo 15, el verso 1 en adelante. El Evangelio es Cristo, el Evangelio es una persona, es una obra. Y Pablo dice aquí entonces que ellos fueron elegidos y escogidos porque ellos oyeron el Evangelio. Pablo no predicaba un mensaje diferente al Evangelio. Pablo creía que el Evangelio tenía suficiente poder para salvar a los hombres. Pablo llamaba al Evangelio nuestro Evangelio, nuestro. ¿Por qué? Porque es el mensaje que Dios ha dado a los hombres para que puedan ser salvos. Y Pablo reconoció que la única forma de ser salvo era a través del Evangelio, y él reconoció también que él debía predicar el Evangelio a toda criatura. Y él dijo: ay de mí si no predico el Evangelio. Él tenía que predicar el Evangelio. Sabía que el Evangelio no se originaba en el hombre, sino que el autor del Evangelio es Dios mismo. Cuando él escribe a los romanos, lo dice de esa manera. Él dice: Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el Evangelio de Dios. El Evangelio no es de los hombres, el Evangelio es de Dios. Es un mensaje que vino del cielo. Les damos nuevas de gran gozo, que ha nacido en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo. Nuevas de gran gozo. ¿Eso qué es? El Evangelio. Ahora, ese Evangelio que Pablo predicaba, él dijo, vuelva allí a Primera de Tesalonicenses: pues nuestro Evangelio no llegó a vosotros en palabras solamente. Ahora, el Evangelio tiene que ser oído por palabras, tiene que ser predicado. Romanos 10:8 dice: mas que dice, cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos. Pero Pablo dice, no solamente en palabra, lea conmigo allí el versículo 5, sino también en poder, en el Espíritu Santo y en plena certidumbre. No solamente en palabras, sí, vamos a predicarlo en palabras, pero ese mensaje estaba respaldado por el poder del Espíritu Santo. Ese mensaje estaba fortalecido por el poder del Espíritu Santo, con demostraciones del Espíritu Santo. Por eso Pablo renunció a todo lo que sabía. Dijo: cuando yo fui a vosotros, me propuse no saber absolutamente nada entre vosotros, sino a Cristo y a este crucificado. ¿Qué es eso? El Evangelio. Lea conmigo Primera de Corintios 2:1. Dice: así que, hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, yo no fui con excelencia de palabras o de sabiduría, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Cristo y a este crucificado. Y estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor, y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con la demostración del Espíritu y de poder, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en ¿quién? En el poder de Dios. Pablo dijo: yo no sé nada, simplemente expongo el mensaje y el Espíritu Santo va a hacer la obra. Nosotros a veces caemos hermano, ¿usted por qué no le habla a Julano? Es que a usted sí lo oye. No, hermano,
Es que la gente no cambia o es transformada por la palabra de un hombre. Esa personita tiene que oír el evangelio, las demostraciones del poder de Dios, y ese mensaje, esa predicación tiene que estar respaldada por el poder del Espíritu Santo. Y Pablo termina hablando a los tesalonicenses y le dice: en plena certidumbre. Esa palabra tiene que ser en palabra, en poder, en el Espíritu Santo y en toda certidumbre. Quienes predicamos debemos estar convencidos de que lo único que puede obrar en la vida de un hombre es la palabra de Dios, no más. Isaías lo dijo, 55, 10 y 11 de Isaías. Así será mi palabra, dice Dios, que sale de mi boca. No volverá vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para lo cual yo la envié. Hará lo que yo quiero, dice Dios. Si Dios ha de salvar a un hombre y escucha el evangelio, y Dios tiene un propósito con ese hombre, Dios lo salva. Porque dice la Biblia: la palabra que sale de mi boca no volverá a mí vacía, sino que hará aquello para lo cual yo la envié y hará lo que yo quiero que haga. Tremendo. Eso es poder, eso es soberanía. Concluyamos, hermanos, en esta noche diciendo que el saber que hemos sido escogidos nos llena de gratitud y nos lleva a vivir con humildad, en razón a que nosotros debemos reconocer que no hay nada, absolutamente nada en esta salvación que pueda atribuirse a nosotros. Nada. Lo único que nosotros ponemos en la salvación son nuestros pecados, no más. Eso es el único aporte que nosotros hacemos en la salvación. De resto, todo es de Él, por medio de Él y para Él, absolutamente todo. Y segundo, gracias a Dios por el privilegio de poder oír el evangelio de la gracia de Dios. Y gracias a Dios por darnos el don de la fe que nos permite tener toda certeza, toda seguridad, toda confianza en que nosotros somos salvos. Eso es lo que Pablo dice. Pablo dice: conocemos, hermanos amados de Dios, vuestra elección. Estamos seguros que ustedes son salvados, escogidos y elegidos. Estemos en pie, hermanos, en esta hora. Esto es grande, esto es poderoso. ¿Qué tiene que ver eso con nosotros hoy? ¿Será que eso solamente fue para los tesalonicenses? No. Si usted está produciendo el fruto, si el Padre es quien lo ha plantado en este camino de la salvación, y usted está produciendo el fruto y dando las evidencias, si en usted ha habido una verdadera conversión, y si usted hoy tiene un gran anhelo por servirle a Dios, es porque la mano poderosa del Padre lo ha plantado y está haciendo que produzca el fruto para la gloria de Él. Vamos a orar dándole gracias a Él por esta palabra. Padre Celestial, qué bueno es escuchar tu palabra. Ella nos da confianza, certeza, seguridad de que hoy hemos sido elegidos y escogidos para alabanza de la gloria de tu gracia. Hemos sido escogidos para exaltarte y para servirte a ti, Padre Celestial. Gracias por la obra de Cristo y gracias por esos dones de fe, amor y esperanza que hemos recibido en razón a esa elección soberana que tú hiciste un día desde allí en la eternidad por cada uno de los que estamos aquí. Permite que podamos vivir a la luz de esta salvación. Permite, Señor, que siempre estemos agradecidos porque hemos sido salvados por el amor que tú has derramado en nuestros corazones. Te lo pedimos en el nombre de Jesucristo. Amén.